revista Lex Informa. Además, quiero felicitarles porque hoy es 15 de septiembre, las fiestas patrias, y hoy nos acompaña la consejera, la maestra Edna Edith Escalante Ramírez. Consejera, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Muy contentos. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todo su auditorio. Pues maestra, vamos a hablar, bueno, voy a leer un poquito de su currículum, es largo, pero voy a resumirlo. La maestra es doctorante en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminología. Además es maestra en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal y licenciada en Derecho por la Universidad Franco-Mexicana. Además tiene una trayectoria judicial de más de 22 años, que inició como técnico judicial de la primera sala colegiada penal de Tlalnepantla y como secretario proyectista en la primera sala unitaria penal del mismo distrito judicial. Es muy grande, por lo regular casi no me gusta leer mucho los currículos, maestro. Yo creo que con verla a usted ya no hay tanto currículum. Bueno, el tema es la amnistía, maestra. La nueva amnistía, que si no me equivoco fue el... Se inició el 5 o 6 de enero, creo, ¿verdad? De este año. La expedición de la ley en el Estado de México fue el 5 de enero del 2021, exactamente. Adelante, maestra, pues le dejo el uso de la voz. Explíquenos cómo es el proceso de la nueva amnistía. ¿Por qué nació? ¿Cómo nació? ¿Cómo nació? Bueno, aquí todo deriva del proceso legislativo que se llevó en el ámbito federal, en donde el señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues en su momento impulsó la ley de amnistía con la finalidad de beneficiar a cierto número de sentenciados que, bueno, se encontraban compurgando algunas penas por delitos realmente, pues, no graves. Derivado de ello, hubieron diversas peticiones, organismos defensores de derechos humanos que se acercaron a la 60ª legislatura aquí en el Estado de México con una propuesta de ley de amnistía. Se empezó a trabajar a través del Poder Legislativo con algunas otras instituciones, inclusive el propio Poder Judicial estuvo trabajando en algunas mesas de análisis para hacer una ley de amnistía un tanto diferente, pero que tuviera como finalidad beneficiar al mayor número de personas. En este caso, por diversos delitos y supuestos jurídicos, en donde se advertía la posibilidad de obtener este beneficio, que como bien sabemos, es el olvido oficial de una o varias categorías de delitos, que en su momento, pues, derivado de las circunstancias económicas, políticos, sociales de nuestro país, pues tuvieron o delinquieron, ¿no? Pero que, bueno, fueran delitos que no afectaran u ocasionaran algún menoscabo en los derechos de las víctimas. Por eso se estableció justamente dentro de la ley de amnistía vigente para el Estado de México que esta procedería siempre y cuando se surtieran diversos requisitos. En el artículo 4 de la ley de amnistía se establecieron delitos como el aborto, delitos de robo simple, robo con violencia, abigeato, delitos contra la salud, etcétera. El delito de robo con violencia, bueno, es el que ha generado un mayor impacto porque, como sabemos, de los 34,000 internos que tenemos en los diversos centros penitenciarios del Estado de México, pues más o menos el 80% están detenidos por este tipo de delitos. Robo en sus diversas modalidades, pero un gran número de estos robos es el robo con violencia, que se comete sin armas, que es primo delincuente, que no se ocasionan lesiones y que el monto de lo robado, bueno, es también no rebasa ciertas unidades de medición y actualización. Entonces, se vio la posibilidad de beneficiar a estas personas siempre y cuando, insisto, hubiesen pagado la reparación del daño. Y bueno, esa fue la idea central, y posterior a ello vinieron también otras peticiones también por estos mismos organismos defensores de derechos humanos para que se previera
la posibilidad de amnistiar a algunas personas también sentenciadas, ahora sí por delitos de alto impacto. Pero bueno, para eso se lleva a cabo otro procedimiento. Quiero mencionarle, licenciado René, del primer procedimiento que le podríamos llamar el procedimiento ordinario, que es el que comúnmente se peticiona ante los jueces de control, de tribunal de enjuiciamiento o bien de ejecución. A la fecha llevamos más de 1,200 amnistías, es decir, 1,200 personas que han obtenido su libertad y con ello han obtenido una segunda oportunidad de vida, ¿no? El proceso en este aspecto, la verdad es que es muy sencillo. Se peticiona ante el juez competente, dependiendo del estado procesal que guarde la carpeta, expediente o juicio de que se trate. Si se encuentra dentro de alguno de estos delitos o supuestos jurídicos del artículo 4, se da vista al Ministerio Público, se da vista a la víctima, insisto, el tema de la reparación del daño, a la Fiscalía, porque uno de los requisitos es que el sujeto sea primo delincuente. Entonces, bueno, la Fiscalía es la autoridad encargada de vigilar que efectivamente el posible beneficiario no cuente con algún otro antecedente, alguna otra investigación. Una vez corroborados estos requisitos, pues se realiza el trámite sin mayor complicación y si se encuentra dentro de los supuestos, el juez procede a otorgar la amnistía. Pero ya ahora, bueno, encontramos también, y en su momento desde luego se vislumbraban otras vías. La segunda de estas es la establecida en el artículo 16 de la propia ley de amnistía, en donde la legislatura estatal habrá de crear una comisión que fue creada en abril de este año a efecto de recibir las solicitudes y a su vez solicitar una opinión consultiva. De los artículos 16, me parece, 18, se establece el trámite correspondiente para esta segunda vía. ¿Cómo es? Aquí sí entran delitos de alto impacto, en donde se adviertan violaciones a los derechos humanos, violaciones al procedimiento, o inclusive lo que llegan a mencionar como una presunción o fabricación de delitos. En este caso, bueno, se hace la petición ante la legislatura, si así lo estima procedente, solicita al tribunal o al Poder Judicial una opinión consultiva. El Consejo de la Judicatura y en su momento el Tribunal Superior de Justicia, a través de las circulares 47 y 48, establecieron al presidente del tribunal la facultad para emitir justamente estas opiniones consultivas. En estas, debo señalar, tenemos un promedio de entre 700 a 800 solicitudes que están en trámite, están en análisis y evidentemente en su momento, luego de llenar los requisitos que establece el artículo 6, siempre y cuando se cubran cada uno, bueno, se emitirá la opinión que se verá si es favorable o no. Pero sí es necesario aclarar que esta opinión no solo se solicita al Poder Judicial, se solicita también a la Fiscalía del Estado, se solicita a la propia Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya en su momento de obtener pues una opinión favorable por cada una de las instituciones, se devuelve al Poder Judicial para que se tome la determinación correspondiente. En este caso todavía no llegamos a ninguno de esos supuestos. ¿Por qué? Porque, insisto, la 60ª legislatura creó la comisión en abril de este año y es hasta julio del mismo año donde nosotros empezamos a recibir la solicitud. Entonces, ahorita están en ese proceso de análisis. Y Maestra, también... Adelante, perdón. Y también encontramos una tercer vía. Esta tercer vía es por vía de excepción. La contempla la propia ley de amnistía en el artículo 4, fracción 12ª, en donde se establece la posibilidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de una recomendación, pueda
peticionar la amnistía al Poder Judicial. Y en este caso, como la excepción lo establece, el segundo párrafo de esta fracción, si se cuenta con una recomendación, puede ser cualquier tipo de delitos. Hasta la fecha, pues sí tenemos algunas peticiones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, inclusive por ahí también están en vías de resolución, porque bueno, hay que dar vista a las partes, hay que cubrir la otra serie de requisitos que veíamos en torno a la reparación del daño, la opinión de la Fiscalía luego, que es muy importante, y en su momento, si se advierte esta violación a derechos humanos, al debido proceso, pues se emitirá la resolución correspondiente. Maestra, ¿usted va a utilizar algunas diapositivas o empezamos a platicar nosotros de ese tema? Sí. A mí me gustaría que diera un poquito de sus diapositivas para que todas las personas que nos están viendo estemos bien enterados de cómo está este asunto de la amnistía. ¿Por qué? Les voy a decir porque he tenido muchas llamadas que me dicen que muchos abogados les dicen que con la ley de amnistía ya se van. Hay que ver que cumplan las personas los requisitos. Bien usted lo ha estado diciendo acertadamente. ¿Empezamos con la diapositiva? Sí, por favor. Gracias. Voy a adelantarle un poquito porque es un poco de antecedentes históricos que bueno, yo desde luego les dejo a disposición la presentación para que quiera consultarlo, pero les parece si nos vamos un poquito más adelante, aquí hablábamos de las 3 vías. La primera, los tipos penales y los supuestos jurídicos que prevé el artículo 4. La segunda, la creación de la comisión especial que prevé el artículo 16, en donde se revisan supuestos casos de violación a derechos o fallos en la aplicación de alguno de los principios del sistema acusatorio, y finalmente si se cuenta con alguna recomendación por parte de algún organismo internacional, nacional o estatal de defensor de los derechos humanos. Ya vimos la primer vía, inclusive para la primer vía en su momento, en febrero del 2021, se emitió la circular número 13, en donde se establecían los lineamientos que norman este procedimiento, y es con base en este procedimiento que hemos ido trabajando desde que entró en vigor la ley de amnistía. La ley de amnistía, si bien fue publicada el 5 de enero de este año, entró en vigor hasta marzo, 2 meses después aproximadamente, que fue el término que la legislatura otorgó al Poder Judicial para emitir los lineamientos. Nada más contábamos con la ley que nos establecía en qué casos procedía y cuáles eran los requisitos, pero no teníamos normado el procedimiento. Por eso es que se emitió la circular número 13 del 2021, y hasta este momento, insisto, se han concedido pues aproximadamente 1,200, más de 1,200, no me informan ahorita, 1,300 amnistías ya llevamos. Esta numeralia es importante también, sepan que en la página del Poder tenemos un micrositio. Este micrositio se actualiza todos los días lunes, y aquí podemos advertir cuántas amnistías se conceden aproximadamente a la semana. Vemos que entre promedio 50, 70 amnistías por semana las que se están concediendo. Bien. La segunda vía, como ya lo decía también, se emitieron las circulares 47 y 48, donde se faculta al presidente del Tribunal Superior de Justicia para emitir la opinión consultiva que requiere en su momento la comisión especial que para ello creó la legislatura. Aquí es importante destacar, la legislatura creó una plataforma digital a través de la cual canaliza todas las solicitudes que llegan de los diversos ciudadanos, de asociaciones, y a su vez no las comunica al Poder Judicial. Hasta este momento se han recibido aproximadamente 700 solicitudes.
que, insisto, están en análisis. Y la tercera vía, que es precisamente aquella que deviene de alguna recomendación por parte de algún organismo internacional, estatal o nacional, defensor de derechos humanos. En este caso, pues la CODEM, hemos tenido 32 solicitudes en diversos órganos jurisdiccionales. Ahora, ¿cómo se tramita? La primer vía, de manera específica, ¿no? Advertimos dentro de la competencia para conocer y resolver de estas peticiones cómo se va o cómo se sabe qué autoridad, ante quién voy a promover una amnistía. Para el caso de la primer vía, es decir, si nuestro asunto se encuentra contemplado dentro del artículo 4, es decir, es un robo con violencia, es un abigeato, es un delito atribuido a campesinos, a indígenas, bueno, entonces me voy por esa vía, que es la primera, y me dirijo ante el juez de control, de tribunal de enjuiciamiento, de ejecución, según el estado procesal que guarde mi carpeta o mi asunto. Es decir, si estoy en una etapa de investigación complementaria, pues iré ante el juez de control. Si estoy en juicio, pues voy ante el juez de juez. Maestra, perdón, hay una falla técnica, parece que no la escuchamos, creo que se le cortó un poquito la señal. Una disculpa. ¿Todo? Ajá, en un momento continuamos, yo creo. ¿Estamos en vivo? Sí. Una disculpa a todos los que nos están viendo, fallas de la red. Vamos a conectar. Ok, falla. Ajá, vamos a reanudarla ahorita en un momentito, por favor. Pues seguimos trabajando. Estamos reanudando. Todas las personas, todos los que quieran, compañeros, amigos, abogados, quieran hacerle preguntas a la pues aquí estamos. Un momentito, por favor. ¿Ande? Ok, adelante.
Bueno, pues una disculpa, ya saben cómo es esto de la tecnología, maestra, que siempre, si no falla de un lado, falla de otro, pero aquí estamos nuevamente. El tema está muy interesante. Estábamos en la competencia, maestra. Estamos viendo quiénes son los que pueden hacer esos trámites. En este caso, el juez de control. Adelante, usted lo termina. Adelante. Sí, muchas gracias. Disculpen, dicen por ahí, ¿no? Que la tecnología no tiene palabra de honor. Y bueno, creo que aquí pasó. Bien, insistía, respecto en la premisa relativa a la competencia, ¿quiénes tienen competencia para conocer y resolver de estas solicitudes? Bueno, esto va a depender del estado procesal que guarde la carpeta, el juicio o expediente de ejecución de que se trate. Aquí sí no importa que la carpeta o el juicio no se haya concluido, pero solo esto es para la primera vía, para la vía ordinaria, la que se tramita porque el asunto de que se trata está contemplado dentro del artículo 4 de la ley de amnistía. Sin embargo, esto no opera en las siguientes dos vías. ¿Por qué? Porque, bueno, si consideramos que la vía a través de la comisión legislativa o bien por vía de excepción del artículo 4 a través de la Comisión de Derechos Humanos, se prevé cuando opere algún supuesto de violación al procedimiento, violación a los derechos humanos o una plena fabricación de delitos, una presunta fabricación de delitos. Evidentemente, esto se verá una vez que el asunto haya concluido, se encuentre total y definitivamente concluido. Pues si advertimos alguna violación al procedimiento, es evidente que esta se puede hacer valer todavía a través de los recursos ordinarios que tenemos, ¿no? Y si el asunto todavía se encuentra en una etapa de juicio o de preparación a juicio, en investigación complementaria, pues seguramente esta violación a los derechos humanos podrá hacerse valer y en su momento que se emita la resolución correspondiente, podría operar en favor del beneficiado. Es por ello que insisto, como regla para aquellos supuestos relativos al estudio y análisis a través de la Comisión Legislativa o bien a la Comisión de Derechos Humanos, será juez competente, pues el juez de ejecución penal. ¿Por qué? Porque ya es cuando ya la causa se encuentra en ese estadio procesal como un asunto total y definitivamente concluido. Lo que no opera, insisto, para la primera vía. Seguimos con la primera vía. La solicitud de amnistía se puede realizar ya sea en favor de la persona procesada, sentenciada o privada de libertad por ellos mismos de manera directa o bien a través de algún familiar, algún organismo defensor de derechos humanos o algún organismo de derechos humanos. También es necesario señalar en este caso que la solicitud de amnistía puede realizarse inclusive por no solo personas que se encuentren privadas de la libertad, sino sujetos a alguna medida cautelar no restrictiva de la libertad, inclusive aquellas personas que se encuentren sustraídas a la acción de la justicia, ya sea que tengan una orden de aprehensión. En cuyo caso, pues, desde luego será competente el juez de control que le toque conocer de la formulación de imputación correspondiente. ¿Y cuál será el efecto? Pues, en este caso, evitar la reaprehensión y, en su caso, dejar sin efecto también la medida cautelar. Porque, bueno, la amnistía tiene por objeto el perdón que otorga el Poder Legislativo al posible beneficiario de las sanciones que pudieran llegar a imponerse, lo estrictamente relativo al pago de la reparación del daño, ya que este concepto, insisto, deberá quedar debidamente cubierto para poder acceder a este beneficio. Estas peticiones de amnistía podrán presentarse ya sea de manera física o de manera virtual. Si es de manera física, pues a través del área de atención al público en el juzgado tribunal competente. Si es a través del tribunal electrónico, a través con su firma electrónica, desde luego, podrán solicitarlo también ante el juez
competente y a través del sistema de gestión judicial. En el Poder Judicial hemos visto la creación de una carpeta única para todo lo relativo a amnistía. Si ustedes acceden, muchos de ustedes seguramente ya saben o tienen la posibilidad de acceder al Tribunal Electrónico, al sistema de gestión judicial a través de su FEGEM, en donde observarán que para cada asunto pues hay una carpeta, tienen un árbol en donde puede entrar uno y verificar según el número de expediente de qué se trate, si es una causa de control, una carpeta administrativa, si es de juicio, una causa penal. Así como hay una carpeta para cada uno de estos supuestos, habrá una carpeta destinada exclusivamente para amnistía. En el caso de que sea un delito que se siga a varios imputados, bueno, habrá una carpeta por cada imputado. La intención aquí es, evidentemente, tener localizable y tener presente si una persona ya accedió a este beneficio, porque recordemos que la amnistía solo se otorga una sola vez y por delitos que se hayan cometido, en los que proceda, pero siempre y cuando hayan sido cometidos antes de la expedición de la ley. La expedición se emitió el 5 de, o se publicó el 5 de enero del 2021. Luego, entonces, los delitos que podrían ser amnistiados serían los cometidos hasta antes de la fecha de publicación, es decir, hasta el 4 de enero. Solo esos se podrían amnistiar, no los subsecuentes, aun y cuando esté dentro de los supuestos que refiere la propia ley. Una vez que se presenta la solicitud, el juez competente procede a analizar, verificar si se encuadra dentro de los supuestos del artículo 4 y no procede a alguna causa de exclusión, desde luego, dará vista a las partes, emitirá un auto inicial en donde dará vista a las partes, en este caso al Ministerio Público, a la víctima por el término de 5 días, con la finalidad de que se pronuncien respecto a la reparación del daño, y en su caso si existen o no antecedentes penales por cuanto hace al Ministerio Público, y una vez desahogada la petición o la vista por parte de la Fiscalía y la víctima, el juez decretará el cierre de la carpeta y emitirá la resolución correspondiente. Desde luego, insisto, si se encuentra dentro de los supuestos, ordenará la inmediata libertad del posible beneficiario. Lo mismo por cuanto hace a las solicitudes que entran al Poder Judicial a través de la legislatura, seguirá el mismo trámite, pero estas, insisto, se van a presentar a través de la plataforma digital que para tal efecto creó el legislativo del Estado. Si no reúnen los requisitos, se prevendrá a los oferentes para posteriormente analizar la solicitud. Nada más aquí sí es importante mencionar que en tratándose de las solicitudes que entran por vía de la legislatura, como se trata de delitos de alto impacto y en donde pues se habrá de analizar supuestos de violaciones procesales a derechos humanos o bien fabricación de delitos, pues requieren de un mayor estudio. La ley de amnistía prevé un plazo de resolución de 30 días que se puede ampliar o prorrogar hasta por otros 30 días, pero hace referencia al primer supuesto, no a los supuestos en donde se trata el estudio por parte de la Comisión Legislativa o de la Comisión de Derechos Humanos. Aquí no tenemos un término legal, la idea es normar también el procedimiento por estas dos vías. No se había realizado pronunciamiento con antelación porque aún no teníamos peticiones. Insisto, las primeras solicitudes se empezaron a presentar hasta julio de este año y ahorita están justamente en el análisis por parte del señor presidente. En este momento se han presentado un poquito más de 3,000 solicitudes y como pueden advertir tenemos más de 1,200 favorables. De estas 1,200 favorables son 69 mujeres que han obtenido su libertad.
No sé si quiera realizar alguna pregunta. Ah, sí, maestra. Está muy claro, muy preciso lo que acaba de comentar. Yo tengo varias preguntas, pero vamos primero con nuestros seguidores. Miren, Laura Quiroz Gómez le pregunta, en un delito de robo con violencia, con agravante de haberse cometido en lugar cerrado, ¿procedería la amnistía? Robo con violencia en lugar cerrado. Bueno, para empezar, creo que no subsiste la violencia con el lugar cerrado. Creo que aquí hay un concurso de agravantes que no coexisten, ¿no? Entonces, habría que tenerse cuidado aquí porque pues debe prevalecer obviamente la de mayor entidad, que es la de violencia. Claro, claro. Y Yo si es creo, con violencia, sí procede siempre y cuando no se haya cometido con un arma de fuego, no se hayan ocasionado lesiones y el monto de lo robado no exceda, me parece que son 90 o 100 o más, 90 o más, 90 unidades de medida. y le voy a comentar esto, maestra, porque sí hay muchas personas que no lo, o compañeros, amigos que no lo han entendido bien. Yo sí quisiera bien que revisaran la ley de amnistía, y bien lo dice usted, en el artículo 4, ahí vienen los posibles para que podamos llenar los requisitos, maestra. Estamos hablando de, permítame, artículo 4, dice, para aquellos delitos que son aborto, Aborto. en cualquiera de sus modalidades previstos en el Código Penal, se imputa a la madre del producto del embarazo interrumpido, se imputa a los médicos, cirujanos, parteras u otro personal autorizado. Yo sí creo que es bien importante leer, bien lo dice la maestra, el artículo 4 de esta ley. Vamos con la siguiente pregunta, maestra. Adelante. La siguiente pregunta es María GC, le pregunta, ¿cuál es la importancia que aporta la ley de amnistía a nuestro sistema jurídico mexicano? La importancia. Bueno, pues yo creo que podríamos advertir aquí la necesidad de generar mejores condiciones de acceso a la justicia a personas que en su momento no tuvieron igualdad de oportunidades, igualdad de beneficios, que lo decía hace un momento, creo que la ley de amnistía prevé más un tema social, económico y político. Desafortunadamente, e insisto, no quiero que suene a forma de justificación, pero desafortunadamente las condiciones que vivimos y que se incrementó inclusive ahora con esta contingencia, con la pandemia, mucha gente que a lo mejor no tenía la necesidad de, pues se vio involucrada en este tipo de hechos delictuosos que podría considerarse no son graves, no son tan, que lesionan bienes jurídicos tan importantes como en su caso la vida, la integridad física, la libertad de las personas, ¿no? Entonces, yo creo es otorgar esta segunda oportunidad a estas personas que por algún motivo, no justificado desde luego, pero por algún motivo que los llevó a cometer este tipo de actos que no ejercieron violencias, que no ocasionaron un mal más grave, ¿no? Y que puedan acceder o tener acceso a este tipo de beneficios. Recordemos que a lo largo de la historia, bueno, encontramos cuáles han sido los motivos o las justificaciones que algunos gobernantes tuvieron para crear o generar la amnistía en favor de determinado grupo de personas, ¿no? Empezamos, inclusive, el primer origen que se dio, ¿no?, a la ley de amnistía con el general Trasíbulo, quien adoptó este beneficio
dice, después de expulsar a los 30 tiranos y que prescribía el olvido de los hechos cometidos durante una rebelión. Después encontramos en Roma, en la Europa medieval, en donde se hizo como un derecho de gracia, que si bien se conoce primero como la facultad que tiene el Ejecutivo para otorgar un indulto, la amnistía es propia del Poder Legislativo, ¿no? Entonces ellos otorgan ese olvido, ese perdón a ese determinado grupo de personas con una finalidad, con una intención. Es una prerrogativa que el Estado le otorga al Poder Legislativo. Solo él puede otorgar la amnistía. El Poder Judicial no va a cuestionar los motivos. Si a nosotros el Poder Legislativo nos dice estos delitos están amnistiados, pues es una resolución no jurisdiccional, administrativa inclusive, que conlleva, siempre y cuando me cubras ciertos requisitos, se te otorga la amnistía, porque ya es una determinación que así tomó el Poder Legislativo. Y bueno, el Poder Judicial, desde luego, es respetuoso de las facultades y atribuciones de cada ente público, ¿no? Y en el caso, si es una prerrogativa que el Estado le otorga al Legislativo, pues nosotros tenemos que cumplirla, ¿no? Siempre y cuando, insisto, se cubran estos requisitos. Claro. No sé si contesté la pregunta. No, perfectamente. A mí me quedó muy claro, maestro. Inclusive yo creo que es un trabajo pero perfecto que está haciendo, que hizo el legislativo con inclusive ustedes, el Poder Judicial, un trabajo maravilloso, porque ya se tiene que ver por la gente olvidada, la gente que se han olvidado de ellos. Vamos con la siguiente pregunta, maestra. Tania Lisbeth Móvil le pregunta, ¿la ley de amnistía aplica también para el delito de abuso sexual? No, bueno, no lo encontramos dentro de los supuestos que prevé el artículo 4. Acordémonos, el artículo 4 establece de manera general, ¿qué dice? El delito de aborto, el delito contra la salud, delitos de robo, si nos vamos a la literalidad de la norma, ¿no? El delito de sedición, resistencia, delitos contra el ambiente, delitos de abigeato, culposos y delitos culposos, ¿no? Y luego también prevé diversos supuestos jurídicos, como aquellos imputados a personas campesinas o pertenecientes a pueblos originarios o comunidades indígenas, pero prevé siempre y cuando se cubran o esté dentro de ciertos supuestos, porque defienden sus tierras, porque no accedieron plenamente a un derecho de tener un traductor o un intérprete conocedor de su cultura, etcétera, ¿no? Otro supuesto que no habla de un delito, sino un supuesto jurídico, dice a las mujeres acusadas o sentenciadas por exceso de legítima defensa. Tampoco podríamos encontrar o encuadrar el abuso sexual dentro de esos supuestos. Y luego dice personas mayores de 65 años que padezcan alguna enfermedad terminal, crónico-degenerativa, o sean sentenciadas o acusadas por exceso de legítima defensa. Entonces, yo consideraría que no entra dentro de los supuestos para la obtención de una amnistía, de manera ordinaria. Yo sigo insistiendo que deberían, bien usted lo ha estado repitiendo, a que chequemos el artículo 4. Maestra, seguimos con la siguiente pregunta. Luis le pregunta lo siguiente, dice, caso real, sentenciado por robo con violencia. Penas mínimas, se tramita apelación y está en proceso de pasar a la sala. Meto trámite de amnistía y el juez de juicio todavía resuelve el trámite y me dice que se desecha porque no he pagado la reparación del daño y el daño moral. La sentencia no está firme ni el daño moral se ha cuantificado. ¿Qué pasa aquí si la ley dice que puede ser en cualquier momento? Aquí, bueno, creo que el juez de tribunal, si es que creo que está en juicio, por lo que entiendo de la pregunta, pues debería de conocer, todavía antes de remitir la apelación, pues todavía está a su cargo la jurisdicción, hasta en tanto esta no sea remitida al tribunal de alzada.
Entonces, para el caso de no tenerse cuantificado el pago, la reparación del daño, justamente por eso se da ese periodo de 30 días, para que lo puedan cuantificar. El tema de los 30 días prorrogables a otros 30, justamente se previó para que, para el caso de no existir algún pronunciamiento, se pudieran pues avenir a las partes para poder hacer esta cuantificación, o inclusive para el caso de hay pagos diferidos, ¿no? Plan de reparación, pues dentro de ese supuesto, ¿no? Justamente por eso se previó ese tema. Entonces, si no ha pagado, si procede la reparación del daño, la amnistía, perdón, no la desecharía yo no la desecharía, más bien prevendría para que se haga el pago de la reparación del daño, o bien la admitiría a trámite para que dentro del término que tengo pueda venir a las partes y se pueda hacer pago efectivo y puedan acceder a este beneficio. Uno de los requisitos es que sean primodelincuentes, ¿verdad? Así es. Y esa circunstancia la tiene que justificar el Ministerio Público. Inclusive el fiscal del Estado emitió una circular en su momento para determinar que era la Coordinación de Servicios Periciales la autoridad encargada de emitir la ficha administrativa que iba a establecer si la persona que solicitaba la amnistía contaba con algún otro antecedente. Ok, maestra, seguimos con la siguiente pregunta. Dice Sojar nos pregunta lo siguiente, permítame, dice, para el Fuero Federal de Delitos contra la Salud por Comercialización, ¿procede la amnistía y en qué instancia se promueve y con qué ley se fundamenta? ¿La repito? A ver, ¿sí? Para el Fuero Federal de Delitos contra la Salud por comercialización, ¿procede la amnistía y en qué instancia se promueve y con qué ley se fundamenta? Pues aquí nos encontramos y fue un tema de debate cuando se publicó la ley. Sabemos que los delitos de contra la salud están contemplados en la Ley General de Salud, que es una ley general, competencia de la autoridad federal. No obstante que hay una competencia concurrente a favor de las entidades federativas para conocer delitos de narcomenudeo, vamos, o delitos menores que tengan que ver con el tráfico de drogas, hay una competencia establecida, una competencia federal, pero inclusive esos delitos sí se prevén en la ley de amnistía federal. Entonces, yo pienso que sería ante el juez federal que llevó a cabo el proceso y con la Ley General de Salud. Siguiente pregunta. Jen Villalobos le pregunta, licenciada, una pregunta. ¿La ley de amnistía también se beneficiará a una persona que tiene el brazalete electrónico? Claro, sí, así es. Personas que se encuentran cumpliendo con algún beneficio preliberacional pueden acceder y ya se han otorgado, en los distritos de Catepec y de Tlanepantla, ya se han otorgado amnistías a personas con brazaletes y bueno, aquí el efecto es quitarles el brazalete. Así claro. es. Así es. Imagínense la incomodidad de traer ese brazalete, ¿verdad? Diana Luz Vargas Flores le pregunta, disculpe. Perdón. Dice, Isabela dice, ¿cuál es la diferencia de amnistía de indulto o indulto? Bueno, tienen el mismo efecto, podríamos decirlo, pero aquí el indulto es una prerrogativa que el Estado concede al gobernador, al titular del Ejecutivo, y la amnistía es facultad propia del Poder Legislativo. Pero tienen como finalidad el olvido, el perdón del delito y de las consecuencias del mismo. Aries le pregunta, para delincuencia organizada y tráfico de personas aún está en proceso, ¿verdad? ¿La amnistía? ¿Es? Bueno, esos no están entre los supuestos de... Debemos de recordar también que la ley de la delincuencia organizada es competencia federal. Así es.
José Ricardo le pregunta, ¿y si las víctimas del delito no están de acuerdo, el beneficio se otorga aún a pesar de su oposición? Sí. Sí, por cuanto hace a la primera vía, me podría decir así rápidamente, sí, porque es una prerrogativa que ya dijo el legislativo, incluso ya ni siquiera está a discusión por parte del Poder Judicial, ya está vedado para todos, porque ya lo otorgó, ya es una ley publicada, ya entró en vigor. Se tiene que hacer el pago, la reparación del daño, y si cumple, en automático recibe la ley de amnistía. Se prevé que se le dé vista a la víctima en todos los supuestos, sí, desde luego, para el pago, la reparación del daño, solamente, pero no como cuestionamiento o para la postura para poder oponerse. Es que hay muchas preguntas que yo creo que no ha quedado claro, maestra. Por ejemplo, ya que Linda le pregunta, ¿para qué tipo de delitos aplica la amnistía? Ya usted bien acertadamente lo comentó, en el artículo 4 de la ley de amnistía, ahí van a verificar, y ya lo comentó, inclusive yo creo que también las diapositivas usted no las puede, bueno, hay mucha gente que quiere, que la quiere, me están comentando, ¿me las puede proporcionar para repartirlas, maestra? Claro, claro, la ley de amnistía, claro, pero además ya la encontramos dentro digo, voy a hacer un comercial, pero ya dentro de los códigos de la legislación ya se tiene publicada, claro, o inserta la ley de amnistía, pero desde luego el archivo en electrónico también se lo dejamos, los lineamientos inclusive. Hay una plataforma, me imagino, ¿verdad, maestra? Para poder ver los requisitos. ¿Nos puede dar la plataforma? Una plataforma para ver los requisitos. No, que el Poder Judicial tenga algún dato donde pueda acceder, pues pueda acceder la gente y pueda verificar exactamente los delitos y ver si tienen ese requisito o no. No, solo la ley de amnistía. Ahí se viene, en la ley de amnistía y en los lineamientos que otorgó el Poder Judicial, que están contenidos en la circular número 13. Yo de cualquier forma le dejo los archivos en electrónico, tanto de la ley de amnistía como de la circular número 13, en donde se establece qué debe de contener la solicitud, cuáles son esos requisitos. Desde luego se los dejamos. Esos sí están en la página del Poder Judicial. Hay un apartado hasta abajo que dice circulares, es la circular número 13 de este año. Ya escucharon, circular número 13, está en la página del Poder Judicial del Estado de México, y además la maestra nos va a dejar sus diapositivas, ahí van a venir todos los comentarios. Maestra, esta pregunta dice, ¿la amnistía deja antecedentes penales? No, bueno, la amnistía, no, evidentemente no, es un perdón del delito y de todas las consecuencias jurídicas. Otra vez se desconectó, perdón, una disculpa, fallas de la red, pero bueno, nos vamos a reanudar nuevamente. Estamos por terminar. Además hay muchísimos comentarios que tenemos para la consejera del Estado de México. Un minutito, por favor. Gracias. Vamos a dejar claro. Perdón, nuevamente regresamos, una disculpa, ya sabemos otra vez la falla técnica, maestra. Pero vamos a dejar claro, yo me he dado cuenta que efectivamente, y no desde ahorita, maestra, desde enero para acá, sí están confundidas muchos amigos, compañeros, abogados, y también muchas personas que nos ven que, pues, que quieren aprender de derecho y tienen familiares y presos.
el requisito, por eso la maestra dijo muy claro, hay que leer la circular. Además, hay que ver, para poder llenar los requisitos, tener los requisitos, ver el artículo 4 de esta ley, porque veo muchas preguntas muy repetitivas, maestra. Así es. Incluso, bueno, podríamos confundirnos entre la petición que hace la Comisión Legislativa y la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Pudiese haber confusión. Pero por eso es importante diferenciar las tres vías por las que se puede acceder. La primera, establecida en el artículo 4, delitos y supuestos jurídicos. Ya vimos cada delito y cada supuesto jurídico. Si yo estoy dentro de esos supuestos, puedo pedir amnistía ante el juez donde esté radicado mi asunto, donde esté vivo en ese momento, hasta donde se quedó. La segunda, a través de que son delitos de alto impacto, en donde se puede analizar si existió alguna violación a derechos o, como lo refieren, una presunta fabricación de delitos. Eso entra por vía legislatura. Ahí no se nos hace la petición a nosotros. Esa petición se hace a la legislatura y la legislatura nos pide una opinión. Y la tercera es cuando se cuenta con una recomendación por parte de la Comisión Estatal, Nacional de Derechos Humanos o bien algún organismo internacional como la Corte Interamericana, por ejemplo. Aquí tenemos la última, le voy a hacer la última pregunta. Mayeri pregunta lo siguiente, dice, ¿el delito de homicidio calificado procede cuando se ha ordenado la reposición del proceso para investigar actos de tortura de acuerdo al protocolo de Estambul? Es lo que creo que no está muy claro, maestra. Pero bueno, ahorita ya lo explicó perfectamente bien. Hay que ver esas tres vías que son bien importantes. Para los delitos de alto impacto podría proceder la solicitud de amnistía, pero insisto, por las dos vías siguientes. Primero acudo a la legislatura, hago mi solicitud, la legislatura la analiza, me pide una opinión a Poder Judicial. O bien, si es delito de alto impacto, voy a la Comisión de Derechos Humanos y si la comisión al Poder Judicial nos hace una recomendación, bueno, entonces se da trámite a la amnistía. Perfecto. Maestra, vamos tiene muchísimos comentarios. Sergio Valls le dice, importante labor de divulgación de temas que son confusos para la mayoría de la población. Felicidades, consejera. Alejandra Carmona dice, gracias, Revista Lex, por invitar a excelente ponente. Luz Malemos dice, un gran tema y de actualidad en el Estado de México. Norma Martínez dice, gracias, doctora Edna Escalante, por aceptar la invitación. Sergio Vargas dice, excelente ponencia, felicidades, consejera. ALGT dice, en el artículo 1 de esta ley menciona que debe ser primodelincuente por el delito que se le beneficiará. Ya lo comentó la consejera que sí. Verónica Cortés dice, muy clara la ponencia, muchas felicidades. Ana Rosa dice, sorprendente la cantidad de solicitudes de amnistía. María de Lourdes dice, saludos desde Ameca Meca, felicidades a los organizadores y excelente conferencia. ¿Algo quiera comentar, maestra? Estoy los saludos. Tiene muchísimo, no voy a terminar, se los voy a enviar. Dice Sheina, dice, excelente ponencia, muchas felicidades, consejera. Adán Daniel Vázquez dice, excelente dominio del tema, nos invita a la reflexión, su vasta experiencia en el tema de amnistía. Dania Nieto dice, extraordinaria exposición, nunca había comprendido el tema en comento. Delia dice, felicito a la ponente, tiene un amplio dominio del tema, y tiene muchísimas más, hasta se las voy a hacer llegar, de verdad son muchas, y tiene muchos saludos y muchos comentarios. ¿Algo más se quiera agregar, maestra? No, muchísimas gracias a todos y bueno, nada más reiterar que bueno, realmente el señor presidente y todos estamos, y en el Consejo de la Judicatura estamos muy comprometidos, estamos dando de manera puntual seguimiento a todas las solicitudes que nos realizan. Prueba de ello es el número de personas beneficiadas y que seguramente esto pues va a ir incrementando, ¿no? En su momento cuando se publicaron los lineamientos, el señor presidente calculó un universo de 3,000 personas beneficiadas. Estamos
pues ya a 6 o 7 meses de que entraron en vigor estas reformas, estamos, la verdad, cumpliendo con este compromiso. Ya casi llegamos a la mitad del mismo, y seguramente vamos a cumplir la meta en un muy corto plazo. Nuestros jueces, la verdad es que han estado bien comprometidos con este tema, sobre todo los jueces de ejecución. Comentarles que se tuvo que reforzar, se hizo de verdad que un esfuerzo considerable para poder reforzar a todos los juzgados de ejecución. Había juzgados con un solo juez de ejecución, como Ecatepec, como Tlalnepantla, y ahora estos juzgados cuentan con 3 jueces, y se ha incrementado su plantilla para atender todas estas solicitudes. Entonces, yo sé que vamos empezando, que a lo mejor habremos de cometer errores. Me comentaban de algunos jueces en donde, bueno, se niega la solicitud porque el nombre del beneficiario tiene H y lo pidieron sin la H, ¿no? Entonces, bueno, son errores que se tienen que ir subsanando poco a poco, que porque no se pagó la reparación del daño. Bueno, es un requisito, sí, pero en lugar de desecharla, vamos a admitirla, vamos a venir a las partes, vamos a llamarlas a que se haga el pago de la reparación del daño, y adelante, ¿no? Entonces, vamos sorteando todos estos baches que podemos encontrar en el camino, pero el Poder Judicial siempre comprometido para cumplir como así lo exige la sociedad. Maestra, me está pidiendo una segunda conferencia porque tiene muchos saludos y muchas preguntas. Yo que la voy a comprometer a la segunda conferencia porque sí tiene todavía muchísimas preguntas más. Está Claro muy que sí, claro, con todo gusto. lo explicó muy claro, pero bueno, podríamos hablar inclusive de otro tema. ¿Hay otro tema que estén trabajando, maestra, nuevo? ¿Algo que nos quiera decir? Bueno, pues estamos trabajando en el juzgado de cateos y órdenes de aprehensión con las medidas de protección en línea en favor de víctimas, sobre todo víctimas que han sido violentadas, y con la única finalidad de prevenir mayores consecuencias o consecuencias fatales, ¿no? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en, pues dentro de la capacitación para todos los operadores del sistema, generando cursos, concursos, la convocatoria para acceder a la categoría de magistrada de puras mujeres. Estamos en ese proceso por cuanto hace a la materia, ¿no? Y bueno, en otras materias, en la materia laboral, pues ya saben, ¿no? La implementación y ahora la consolidación de la justicia laboral. Se está trabajando por parte del presidente en todas las actividades que tiene con miras al 2025, que se cumple el bicentenario de la creación del Estado de México y por consiguiente del Poder Judicial. Y bueno, sí, son muchas actividades en las que estamos trabajando. Pues maestra, permítame felicitarle. Yo sí creo que es un arduo trabajo, de verdad. Y esa ley de amnistía a mí sí me hace muy interesante y muy favorable para mucha gente que yo sí creo que hay muchos olvidados, maestra. Qué bueno que se tome en cuenta esto. De verdad la felicito. Le mando Muchas un fuerte gracias. abrazo a usted, a su presidente también. Y la voy a volver a invitar a segundo porque sí le digo que hay muchísimos todavía preguntas, muchísimas saludos Hay un que tema hacer muy, llegar. perdón, A ver, hay un tema muy interesante y que también en su momento yo creo que nos va a dar mucho de qué platicar. Tiene que ver justamente con la justicia terapéutica que se va a implementar ahora ya en los juzgados de ejecución. La creación de la autoridad supervisora de las medidas o condiciones que se imponen al momento del otorgamiento de algún beneficio preliberacional. Se está trabajando en la reinserción social de los sentenciados, pues justamente con miras a proporcionarles a los que no se vean beneficiados con esta ley de amnistía, pues también otras oportunidades para aquellos que, bueno, ya tienen determinado tiempo compurgando una pena y que puedan
restablecerse a su núcleo social o familiar. También es algo importante, por ahí hay una propuesta muy interesante del señor presidente que muy pronto van a tener. Este micrófono está abierto para ustedes, de verdad, cuando guste, aquí estamos para esta. Bueno, pues quiero agradecerle además a la maestra, a todos los que nos acompañaron y desearles unas felices patrias, maestra. Hay que pasarla bonito hoy. Festejar. Acabo, mañana no se trabaja. Cenar rico y gritar fuerte. Pues nuevamente, la maestra Edna Edith Escalante Ramírez, consejera de la Cultura del Estado de México. Le envío un fuerte abrazo, muchas gracias y disfrútenle, maestra, gritarle. Bueno, gracias, al contrario, un gusto. Gracias, hasta la próxima. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo.